el arte y la ciudadanía, el arte especialmente se nos puede ir hacia un lugar en el que tenemos poca conciencia de cómo la vivimos cotidianamente, cómo nos relacionamos en la vida diaria con diferentes manifestaciones y expresiones. Entonces quiero poner como sobre la mesa primero que vamos a hablar de lo que todos vivimos, ¿cierto? De cómo nos relacionamos y cómo vemos esas manifestaciones en la vida diaria y cómo a través de ellas tenemos prácticas, pertenecemos a grupos, nos transformamos, cómo esas también dependen de cómo nos relacionamos con el entorno, como que es súper amplia la relación y viva que tenemos todo el tiempo con manifestaciones artísticas. Para poner como un territorio poco ortodoxo, quiero leer una frasecita. Dice, es un meme, voy a leer un meme. Dice, me espanta absolutamente el carácter discontinuo del duelo, dijo Roland Barthes. Pensaba que te había olvidado, pero pusieron la canción, dijo Bad Bunny. Y ese es el terreno donde nos vamos a estar moviendo, en manifestaciones que están constantemente y ejercicios de profunda reflexión, que son la misma cosa, ¿sí? Que pueden ser la misma cosa, y sé que estoy siendo poco ortodoxa, Pablo ya está sufriendo. Pablo ya está sufriendo. Estoy aquí con Juliana Restrepo. Yo soy fan de la trayectoria de Juliana Restrepo, lo voy a decir así, fue jefe mío en el IDARTES, jefa en el IDARTES, con una amplia experiencia en la gestión del arte y la cultura desde lo público y lo privado, y con un interés muy genuino como por cómo humanamente vivimos el arte desde muy chiquita. A mí siempre me mueve el corazón toda tu historia con tu mamá, como tu historia familiar de la relación con el arte. Está aquí también Camila. A Camila la estoy conociendo hoy, pero sé su trayectoria en Casa de las Estrategias. Camila es economista con una relación muy profunda, y digo también la formación. Juli es filósofa, publicista, y se me olvida la formación que hiciste en Suiza, pero bueno, solo estoy dando como un contexto para que sepan en qué campo de experiencia y conocimiento se mueve cada uno. Camila es economista, pero viene como con toda una relación de trabajo, por ejemplo, con seguridad ciudadana, con juventud, entonces tiene ahí un campo de relación donde todo esto que tiene que ver con la ciudadanía y el arte tiene, voy a decirlo así, otro centro. Y Pablo está en Bellas Artes. Pablo, me interesa especialmente como tu doctorado, que tiene que ver con todos los estudios culturales, y en mi caso pues me interesa mucho esa reflexión que tiene lo situado de las expresiones en el arte desde la antropología y estudios culturales. Con ese contexto y con ese panorama muy amplio voy a empezar como tratando de plantear primero una comprensión, como un marco en el que le voy a dar primero la palabra a Pablo, y vamos a ir tratando de entenderlo un poco aplicado en las experiencias de Juliana y de Camila. Entonces la primera pregunta para Pablo tiene que ver con eso, ¿cierto? Cuando se encuentran el arte y la ciudadanía, ahí ¿qué puede pasar, cierto? Como que emerge en términos de este panorama tan amplio. Bien. Yo creo que es bueno relacionarlo con las otras sesiones de conversación que se han dado aquí. No creo que exista un mecanismo social más cohesionante que el arte, y las manifestaciones artísticas generan confianza, y Medellín tiene una trayectoria muy potente desde la década de los 90 para la superación de condiciones de violencia objetiva, que a través de prácticas artísticas y vinculación de jóvenes precisamente en escenarios creativos, desde el hip hop, el metal, el punk, manifestaciones barriales, precisamente fue generando ágoras sociales, espacios de confianza que se tomaban en el espacio público, y empezó precisamente un proceso que hasta el día de hoy sigue generando confianza. En ese sentido, yo pienso que el arte tiene dos elementos importantes. Uno, una serie de imaginarios sociales de lo que es el arte, y dos, unas proyecciones y unas expectativas de lo que, ¿para qué sirve el arte?
Vamos a poner varios ejemplos. El Instituto de Bellas Artes se fundó ya hace 114 años. La idea en esa época es que por vía del arte nos cualificáramos como ciudad. Si ustedes hacen esa relación entre arte y ciudadanía, pues la idea de ciudadanía allí era una ciudadanía intelectualizada, que disfrutara la música clásica, que viniera a los conversatorios, que fuera a exposiciones y entendiera lo que estaba allí. 58 años después de esa fundación, sucedieron las bienales, con otra noción de arte muy distinta, sin embargo también interactiva. La idea fuese experiencias ciudadanas, desde el humor, desde lo simpático, desde la sorpresa. Esas bienales fueron muy importantes para la ciudad de Medellín en ese sentido. Hasta el 81 se dieron de manera discontinua. Brinque al Festival de Artes en 1997, se llamó Festival de Arte Ciudad de Medellín, y el propósito era precisamente que las prácticas artísticas se vincularan con una noción de ciudad. Cómo construimos ciudad desde la sensibilidad, desde el arte, desde la poesía. La palabra poiesis es muy bonita porque implica precisamente creación, generación. Y sigue allí con otra trayectoria con los encuentros internacionales de arte de Medellín en 2007, 2011 y 2015, que cataliza muy bien unas prácticas que se daban desde los 90 que se denominaban arte comunitario. Entonces eran proyectos en su gran mayoría de procesos sociales. Moravia fue un gran ejemplo de eso. En Moravia no abrieron un CAI nuevo, sino un centro de desarrollo cultural. Entonces, en ese sentido, la cultura genera confianza, el arte genera confianza, porque genera simpatía, porque genera principio de comunidad, porque también hay riesgo. Ahorita en las conversaciones anteriores hablaban de riesgo. Hay que arriesgarnos a estar juntos, y no hay nada que sea más vinculante que una propuesta artística. Entonces, fíjense que en este tránsito que uno puede establecer en paralelo entre historia de la ciudad, historia de la ciudadanía e historia del arte, nos hemos dado cuenta que precisamente el arte sirve para que nos encontremos, generemos confianza, generemos afinidad, generemos simpatía y sobre todo proyectemos esas relaciones hacia el futuro. Listo, listo Pablo, muchas gracias. Y también tomando ayer también hablaban aquí Santiago Trujillo, secretario de Cultura de Bogotá, y Santiago Silva, el secretario de Cultura de Medellín, de Cultura Ciudadana, sobre unos ejercicios que cuando uno los revisa están atravesados como por unas características muy básicas de cómo nos relacionamos con el arte, por el performance, por sacarle partido a un lenguaje más simbólico que habitemos en la cotidianidad en la ciudad. Entonces ha sido también un ejercicio como de en estos 2 días ir recogiendo diferentes apuestas y diferentes comprensiones que han ido acumulando que se han ido acumulando en esta conversación. Juli, tú has pasado por el sector público dirigiendo el IDARTES, ahora estás justamente trabajando con la Secretaría de Cultura de Bogotá, fuiste la directora del MAM, te tocó esa transformación del MAM de pasar de Carlos R. Restrepo a Ciudad del Río, fuiste directora del Museo Nacional, o sea, desde lo público y de lo privado has gestionado instituciones, has gestionado recursos y presupuesto. ¿Cómo ves ese rol de estas instituciones en esa gestión del arte y la ciudadanía? Yo me centraría en esta pregunta, Pablo, y gracias también, Pablo, por esa intro en la experiencia de los museos, ¿no? Porque los museos empiezan a plantear, pensaría yo, una relación distinta entre arte y ciudadano, porque se vuelven como unos espacios legitimadores de lo que está allí colgado. O sea, una cosa es la obra antes de entrar al museo y otra cosa es la obra cuando ya estuvo expuesta en el museo. Que uno a veces diría, pues no debería pasar, pero al mismo tiempo sí debería pasar, porque los museos en general han cumplido un poco ese papel alrededor del mundo, por supuesto también en nuestras ciudades, en las diferentes ciudades de Colombia. En todo caso pasa una cosa muy bonita, y es que como el museo, que uno
yo, digamos, cuando era directora del MAM siempre decía que el MAM no era un museo, que el MAM no era un edificio, sino que el MAM era una institución que desarrollaba actividades por toda la ciudad, un poco como para romper las paredes y entender que la relación del MAM o la relación que el MAM quería plantear del arte para con los ciudadanos no estuviera, digamos, supeditada a esas 4 paredes del cubo blanco. Sin embargo, eso es muy difícil porque los museos generalmente están metidos en un edificio. Entonces, creo yo que ahí hay una cosa en todo caso que pasa muy bonita, y es que como en todo caso es un espacio que contiene, que cuando uno está al frente de una institución de esta siempre también lo presenta como un lugar de encuentro. Es un lugar de encuentro porque es un lugar que de una vez invita a encontrarnos con algo, a vernos representados con algo, y que siempre la preocupación de todas las personas que trabajamos en museos es que las personas que ingresen a un museo cuando lo recorran se sientan representados al menos en una piecita, al menos en un lenguaje del museo. Yo a veces pienso que no tiene que ser ni siquiera con una exposición. Uno a veces va a museos donde la exposición no le dice absolutamente nada, ni uno siente ningún tipo de empatía con lo que está viendo, no entendió nada ni le interesa y sale otra vez y dice que Guatemala. Pero hay algo en el museo, en el lenguaje del museo y en la manera como el museo se relaciona con uno que termina convirtiéndolo casi en un objeto también que invita a que uno tenga una relación diferente. Pero para no salirme también como de la pregunta, hay una cosa que es bien interesante, y es que entonces, claro, como los museos se vuelven como en esos legitimadores de qué es arte y qué no es arte, le terminan entregando digamos, la historia del arte o la historia de la museología, le habrá entregado a los museos y a estas instituciones una responsabilidad muy grande, que es esa entonces de firmar, digamos, en piedra que lo que pasa por allá pues tiene un valor diferente a lo que no pasa o nunca será digno de llegar. Yo me acuerdo que había una persona que trabajaba conmigo en el MAM que decía, el MAM es un punto de llegada, no un punto de partida, cosa con la que yo nunca estuve de acuerdo porque yo siempre pensé que el MAM no podía ser ni un punto de llegada ni un punto de partida, sino que tenía que ser ese lugar de encuentro. Y con eso termino para que le demos la continuidad, porque creo que ahí estaría como el quiebre, que creo que los museos lo han ido entendiendo y las personas que trabajamos en museo hemos ido entendiendo que ese giro hay que darlo y que los museos hoy tienen que ser centros culturales, centros que convoquen, centros donde la gente se reúne y que la gente que va a un museo no solamente tiene que ir por la experiencia del arte, por la experiencia de una obra, sino por la experiencia de poderse encontrar ahí con un familiar, con un amigo, irse a leer un libro. Incluso siempre pensé que si alguien iba simplemente al café del MAM, ya estaba yendo al museo. Entonces es un poco como romper la relación que no necesariamente tiene que ser esa relación erudita, porque será la única manera como logremos que la gente le pierda el miedo a los museos, porque la gente a veces piensa que si no sabe de arte no puede entrar. Y aquí, Juli, me diste el paso a un textico que quería leer más adelante, pero aprovecho que tiene que ver también con las conversaciones anteriores de la igualdad, ¿cierto? Que tiene todo que ver con la inequidad, ¿cierto? Este es el texto de presentación de una exposición que leí en la Fundación Citibanamex en México, y era una exposición de maestros del arte popular mexicanos, que cuando uno piensa, pues imagínense los maestros del arte popular mexicano, ¿cierto? La cosa más especial. Entonces el texto introductorio de esta exposición decía, ¿qué califica a un creador? La palabra igual se empleaba antiguamente solo para designar a aquellas personas de la misma edad. Posteriormente fue utilizada para la categorización de las tierras, donde las que eran planas y sin sobresaltos eran las mejores, y así era posible encaminar su heredad. La poética habla de lo llano de la mar en calma. Como sabemos, el término igualdad es subjetivo cuando se refiere a la apreciación de las cuestiones plásticas, pero está en manos de la sociedad designar dónde se presenta esta característica. Para hacer una observancia sobre alguna creación hay que procurar hacerlo sin prejuicios, esto es, sin tomar una determinación prematura y guiada por la carga cognitiva con la que se emite el juicio. Esto es lo que pretendemos provocar en el público que contempla estas obras. Le pedimos a usted, espectador, que no se arrope con lo que tiene en la conciencia para definir un determinado producto artístico
y que les dé la oportunidad a todas estas piezas de ser miradas con los ojos con los que se ve la mar en calma. Ahí encontrará que una y otra expresión cultural tienen la misma fuerza plástica, sin importar su origen. Debemos dejar de clasificar las expresiones artísticas para darle lugar a la igualdad estética. Y ahí está ese ejercicio que tú estás diciendo también, justamente que en la reciprocidad que tiene la obra, o sea, las obras también nos miran, ¿cierto? Y eso también devuelve una idea de igualdad frente a lo que estamos haciendo en el arte. Camila, Casa de las Estrategias. Me gustaría que habláramos, Pablo hizo una trazabilidad que pone en relación historia del arte, historia de la ciudadanía, me falta una. Ciudad. Historia de la ciudad. Juli nos dice, hay una tarea que tienen los museos están todo el tiempo revolviéndose a pensar. Tú estás en un lugar donde quizás el centro no son las artes, sino que el centro es el lugar en sí mismo. ¿Cómo ha sido poner las artes en ese contexto, ¿cierto? ¿Cómo prima o qué tiene que ver o cómo se transforma trabajar desde las artes en un contexto tan específico como el tuyo? Bueno. Y si quieres, cuentas un poquito primero Sí, de Casa de además las Estrategias. Porque en la presentación se insiste mucho que soy economista como para que me excusen de cualquier cosa que pueda decir acá, pero el contexto pues va mucho más allá sobre el trabajo que desarrollamos en Casa de las Estrategias, que tiene mucho que ver con jóvenes y adolescentes populares, ciudadanía y temas de seguridad y violencias que viven. Y ahí, pues lo que nosotros hacemos son varias cosas, pero entre ellas tenemos unos espacios que son las casas moradas, que las casas moradas son espacios de protección de adolescentes y jóvenes, pero sobre todo espacios en los que también ayudamos a que sea posible una pausa, ¿cierto? En un contexto, hablando de contexto, que muchas veces es hostil, sobre todo pues para estas poblaciones, angustiante, de miedo, de discriminaciones, y entonces como tener también un espacio de una pausa en una edad muy específica también, que es más o menos, nosotros trabajamos con jóvenes entre los 15 y los 21 años, y ahí me hace acordar pues sobre todo para esa edad, algo que decía la profesora María Teresa Uribe Hincapié, que era como cómo pasamos de rápido, como en la transición de los niños a jóvenes, cómo pasamos de rápido entre la protección y la peligrosidad, la estigmatización, ¿cierto? Somos como muy ágiles en esa transición y nosotros queremos que en la adolescencia pueda haber un montón de transiciones adicionales y sobre todo pausas que les permitan recuperar también anhelos, encontrarse con otros aspectos de la vida, ¿cierto? Que sea menos dolorosa esa transición. Y ahí, pues a la vez que sí queremos seguir en esa capacidad de proteger, de acompañar, de también tener espacios para las libertades, ¿cierto? Y como muy exclusivos para adolescentes y jóvenes que normalmente también en muchos casos se les niega partes de la ciudad, ¿cierto? Como que nos cuesta a veces como grupos de adolescentes en espacios como que hay, ¿qué pasa? Entonces queremos que sean espacios muy exclusivos para ellos, mientras también estamos acompañándolos a generar capacidades críticas, expresivas, derecho a la ciudad, al movimiento, ¿cierto? Lo importante también de moverse y encontrar esos nodos donde inspirarse. Y ahí ha habido como 3 herramientas centrales que han sido el periodismo, el arte y la ciencia. Y esto no para decir todos tenemos que dedicarnos, ¿cierto? Como vivir del periodismo, el arte y la ciencia, sino que son 3 expresiones ciudadanas, pues como a través de las cuales podemos ser también ciudadanos y ciudadanas activas, y es, ¿cierto? Nosotros llamamos como lo que es el oficio de vivir, ¿cierto? Lo que yo hago también independiente del ser productivo, que a veces también está mucho ese foco, lo que yo hago por fuera de eso para ser ciudadano, a veces tiene técnicas del periodismo, del arte o de la ciencia, ¿cierto? Por ahí hay una expresividad.
Y con el arte ha sido pues muy interesante porque yo creo que a todos y a todas nos ha atravesado alguna obra de alguna manera en algún momento de la vida o todo el tiempo o en la cotidianidad. Y eso casi siempre, pues eso primero le debería pasar a más gente, se debería democratizar más, uno debería poder conectar con más obras, más autores, incluso, no sé, como generar una sociedad de más autores también, con lo que decías, como que pudiera haber autores y compartir autoridades pues, en todas partes, pero entender que el arte también lo acompaña a uno en esas cosas dolorosas, ¿cierto? Conecta, lo hace a uno sentir un montón de cosas con eso, pero también decir que el arte pues es muchas veces doloroso, pero también es saludable, ¿cierto? También alivia también un montón y genera placer. Entonces también queremos como abrir a ellos esa obras de arte, ¿cierto? Porque también es importante la tradición, ¿cierto? De dónde viene también lo que ellos puedan crear para que sean también parte de esta sociedad de creadores, pero también acompañarlos, sí, como que encuentren tradición y encuentren obras y se conecten con obras y precisamente sientan pues de pronto ese dolor, pero también ese abrigo o esa salud y ese placer. Y eso pues es también pensarlo en contexto. Solamente me va a remitir también a una conversación que escuchaba ayer a propósito del Festival de Cine que se está desarrollando. Cinemancia, todavía Cinemancia, pueden sí. ver la programación que está buenísima. Sí, en una conversación pues como realmente muy espontánea, nada. Había una discusión sobre el cine que se genera en Medellín, ¿cierto? Que se produce en Medellín, que parece que estuviera pues como muy determinado temáticamente, casi que, ¿cierto? Como que el ambiente, lo que evoca, lo que uno siente, hay como un hilo. Y entonces la discusión estaba en si se debería generar otras cosas, pues salgámonos de esa zona, creemos, no sé, terror o otras historias. Y esto para remitirme a la pregunta sobre el contexto y es, hay muchas cosas que contar, ¿cierto? Y el arte nos permite seguir contando y también hacer un montón de catarsis, entonces no sé, seguramente el cine de los Estados Unidos también tiene una tradición de problemas, de mitos, de miedos, de no sé qué, que se terminan expresando a través de humor, terror, de temas en más formatos o contextos, pero que eso reivindica mucho el tema del contexto. Entonces, nosotros decimos que el arte también le ayudará a estos jóvenes no solamente pues como a dolerse, sino también a imaginarse mundos posibles, porque creemos mucho también en ese poder del arte de imaginar mundos posibles, y cuando hablamos de mundos posibles pues son mundos individuales, pero son ciudades en las que intercambiamos, pero es también una Latinoamérica posible, es también otras formas de relacionarnos, de intercambiar. Y por ahí, pues yo creo que los artistas están encontrando también esas preguntas, esos dolores, pero también los cambios culturales que hay que hacer. Y que esos cambios culturales es necesario, pues sí, yo creo que casi siempre tienen ligado una estética. Sí, y los movimientos sociales están muy dotados de símbolos también, entonces como que todas las transformaciones que se mueven también mucho desde la juventud están muy dotadas de símbolos que acompaña en muchos casos el arte. Entonces ahí estamos animando a que el arte sea parte de la participación ciudadana de ellos. Gracias, Camila. Y voy a pimponear aquí con Juli un tema en el que me das la entrada que tiene que ver con, tú hablaste de un montón de expresiones, o sea, hablaste de periodismo, hablaste de arte, hablaste de ciencia, dentro de las artes también hablaste como de diferentes prácticas. Y varias veces he escuchado a Julia hablar, por ejemplo, de su experiencia en el Museo Nacional, de encontrarse con objetos que tienen mucha memoria, que en algún momento quizás fueron manifestación de su momento histórico,
pero antes de irte del museo también hiciste una exposición que era Nación Hip Hop, ¿cierto? De una manifestación cultural muy contemporánea, ensanchando también un poco la comprensión, como le estaba diciendo, de la igualdad estética hacia unos asuntos culturales. Entonces quisiera, Juli, que habláramos un poquito de qué se está viendo en términos de expresiones, porque es que cuando uno ve la acumulación en el tiempo de ese montón de manifestaciones, puede poner en los mismos lugares algo del Museo del Oro con Nación Hip Hop y saber que eso tiene que ver con ciudadanía. Me gusta mucho que haya llegado ahí porque cuando te estaba oyendo hablar estaba pensando que aunque mi trabajo ha estado mucho más relacionado con las artes plásticas, en mi paso por el IDARTE sí tuve, digamos, la posibilidad de trabajar con el cine, con la música, con las artes plásticas y visuales, con la literatura, y quizás la que más enseñanzas me dejó fue la experiencia con las expresiones musicales, las manifestaciones musicales, los encuentros musicales, los festivales musicales, y me voy a referir en especial al de hip hop. Un festival como el Festival Hip Hop evidencia que el arte es ese lugar donde todos nos encontramos a compartir una misma experiencia, y ahí no importa quién está al lado de uno a la derecha y quién está a la izquierda, y uno puede, mejor dicho, poguear con el que sea, para las que sea, y terminar los íntimos amigos. Y de los 5 festivales que teníamos en ese momento, les digo que para mí mi favorito, y todavía pienso que está en mi corazón, es el Festival Hip Hop, y de ahí pues ustedes me ven a mí, yo pues nada más lejano a la cultura hip hop, ¿cierto? Uno pensaría, pues está aquel… Sí, de rapera. Algo de raperita tenés. La voz. Nada más lejano al tema, pues uno diría, pues me podría gustar. Incluso cuando yo empecé a manejar los festivales al parque, yo pensaría que el Festival Rock al Parque, que obviamente es un gran festival, y ahorita quiero mencionarles para cerrar una experiencia con el Festival Rock al Parque que es muy chistosa, pero el Festival Colombia al Parque, son festivales muy bonitos, el Salsa al Parque que me gusta mucho, pero el Festival Hip Hop uno diría que no, pero les digo que la potencia cultural de este festival, porque es una explosión de absolutamente todas las manifestaciones gráficas, de moda, de música, de vestuario, de danza, de artes plásticas también, porque está toda la expresión del graffiti. Entonces en realidad es una cosa muy potente, y haber podido convivir con todas estas comunidades de hip hop y entender en realidad el poder transformador que ha tenido el hip hop para una cantidad de comunidades, que ha pasado también aquí en Medellín. Me tocó pues como estar muy cerquita de estas comunidades y este movimiento en Bogotá por el festival y por lo que hacíamos con ellos, y en realidad esto es una potencia, pero una cosa loca. La experiencia que les iba a contar con el Festival Rock al Parque es que, claro, cuando fueron los 25 años del Festival Rock al Parque, con el curador tomamos la decisión de invitar a Juanes para que cerrara el festival. Y esto, obviamente, Juanes tenía una cantidad de fanáticos que celebraron mucho la noticia, pero el Festival Rock al Parque también tiene una cantidad de metaleros de tradición que les ha gustado mucho más el rock pesado cerrando Rock al Parque. Entonces también recibimos miles de críticas. Sin embargo, el día que se presentó Juanes en Rock al Parque ha sido, digamos, el día más histórico, taquillero del festival, y ahí estaban todos, los metaleros también, y nosotros como organizadores teníamos la oportunidad de estar parados en tarima. Les digo que la imagen, y tenemos fotos, de ver a todos esos metaleros abajo en primera fila, con los ojos cerrados cantando cada vez que tú te vas, porque yo creo que todos somos un poco Shakira, somos un poco Juanes, somos un poco J Balvin, nos guste o no, ¿sabes? Somos un poco Kraken también, somos un poco alcohólicos, somos todo esto que hemos construido también como comunidad gracias al arte, porque eso es lo que hace el arte. También va creando como ese sentido de identidad cultural que nos hace ser lo que somos, que nos hace ser de Medellín, aunque digamos, yo llevo ahorita 10 años viviendo en Bogotá y trabajando en cultura en Bogotá, 12 años trabajando en cultura en Bogotá, pero es inevitable que uno cuando piensa las cosas las conecte, digamos, con su ciudad, porque yo culturalmente pues soy más de Medellín que cualquier, y eso me va a acompañar toda la vida, con una serie de cositas que voy cogiendo y que van construyendo mi identidad cultural gracias a mis gustos y a los encuentros que voy teniendo en la vida. Pero entonces esa es la razón
por la que yo, después de haber manejado el Festival Hip Hop al Parque, nunca me voy a poder separar del hip hop. Y por eso es que cuando estaba en el Museo Nacional, dije, aquí hay que hacer, el Museo Nacional hizo, en ese momento no me acuerdo cuándo fue, yo no sé, Pablo, si vos te acordás, una exposición que fue muy importante, que fue la historia del rock colombiano. Esa exposición, cuando yo estuve en la dirección del MAM, trajimos un pequeño formatico porque todavía el MAM quedaba en Carlos R. Restrepo, entonces la sala que teníamos no nos cabían muchas piezas. Entonces hicimos una curaduría de la exposición de la investigación que había hecho el Museo Nacional, pero una exposición muy bella que tenía pues la guitarra de Flores de Andrea Echeverry, que tenía pues los discos clásicos, bueno, una exposición memorable y que todo el mundo en Bogotá la recuerda mucho. Entonces, digamos un poco inspirada en eso, nace Nación Hip Hop, esa fue Nación Rock, y ahí nace Nación Hip Hop, y porque yo siento que sigo teniendo una deuda con un movimiento que todo lo que necesita es un lugar en la ciudad, un lugar en la ciudad, un reconocimiento, una posibilidad de que la gente sepa que lo que hace es valioso y que ahí en ese arte que tienen están diciendo algo. Gracias, Juli, me conmoviste mucho. Voy a ir a Pablo y ahorita recojo una cosita que dejaste planteada, es, tú ya sabes cuál pregunta te voy a hacer o no. Tiene que ver con la relación, justamente porque aquí es, ¿qué es? Que la ciudadanía va incorporando, que lo que es ser ciudadano y las manifestaciones que pueden llamarse manifestaciones de participación a través del hip hop, por ejemplo, que es uno de los ejemplos, amplía la noción de ciudadanía o cómo vivimos la ciudadanía y cómo van implementándose y apropiándose los mecanismos del arte, amplía los campos del arte, ¿no? ¿Cómo ves esa relación? A ver, vamos a decir varias cosas. La primera es que pensé que ibas a decir, Juliana, que fueron a los metaleros en primera fila a disfrutar a Juanes porque le iban a pedir las de Equimosis, cuando Equimosis tocaba metal y era absolutamente radical, que las pero tocó. cuando él obviamente guitarreó ahí Metallica, estos manes se murieron, Sí, pero es que lo chistoso, Pablo, era ver todos esos manes cantando, abrazando a las novias ahí con los ojos cerrados, los metaleros de Bogotá, que es una comunidad bien pesada. Bien compleja, claro. Segundo, la exposición sobre Nación Rock tocó un evento que fue muy importante en la historia del rock y el metal, de hecho, aquí en la ciudad, que fue el concierto que se hizo en la Plaza de Toros, donde eso reventaron ese territorio y ahí estaba Kraken, ahí estaba Parabellum, estaba Equimosis por los lados, en fin, eso fue un elemento constitutivo, fue un relato fundacional del metal en la ciudad. Y que ahora los historiadores del arte y los historiadores de la música local lo vienen retomando, no solamente por lo que significó, lo anecdótico que casi desbaratan la Plaza de Toros, la Macarena, sino porque entendieron que en el metal, por ejemplo, para poner solo este ejemplo, la relación entre la música y la vida es fundamental. Del mismo modo que Freddy Serna, cuando trabaja sobre el tema de su barrio, es porque la plástica y su vida hay una relación fundamental. La pregunta si es primero una cosa o es la otra, tú ahorita lo dijiste, no es un asunto de principio o fin, sino simplemente de encuentro. No es que es primero el huevo o la gallina, es primero la comunidad o la sensibilidad artística que se cultiva primero después. Eso va tal vez cuajándose y emanando en la medida en que vamos experimentando la ciudad. Y entendiendo también que la idea de la ciudadanía no es un concepto uniforme, no es un término uniforme. Eso ha cambiado, la idea ahorita lo plantea en la primera conversación, la modernidad planteó que la noción de ciudad y de ciudadanía, claro, uno pensaba la noción de ciudadano, un sujeto de derechos y de deberes, pero ahora no, ahora el ciudadano es un pelado que se autoagencia, es un pelado activo, participativo, político si lo quiere entender, pero agente de su propio cambio, ¿cierto? Y en ese sentido la cultura es un mecanismo, el arte es un mecanismo también para agenciar esos miedos, esos deseos, se vuelve un lenguaje y un lenguaje sensible, como lo mencionaba ahorita, empático para conversar con otros semejantes también y generar agenciamientos sociales más amplios. Entonces en ese sentido, tal vez usted siempre me tilda a mí muy académico y que por eso le va a decir, Pablo, no, primero hable usted. No, vea,
tal vez no se trata de pensar de que si primero, Es que nos conocemos muy poquito, Pablo. pero esto va a servir para que nos sigamos encontrando, por supuesto. No se trata de, digamos, de instrumentalizar el arte como un mecanismo para, ¿cierto? De alguna manera también el arte ha tenido como una especie de efecto terapéutico entre las comunidades. Y ese efecto terapéutico lo ha catalizado muy bien la ciudad de Medellín, cuando siempre recurre al arte, recurre al festival de poesía, a la ciencia, a los conciertos de metal, a los conciertos de punk, para generar estrategias de encuentro, ¿cierto? Y complejizaba la noción de ciudadano porque de manera análoga es compleja la noción de arte o artista o arte en sociedad. ¿Por qué? Porque cuando usted intenta cultivar la idea del arte, que disfrutemos del arte, formar, digamos, sensiblemente a una ciudad, que es formar a ciudadanos sensibles, por supuesto, no se trata de que todos se vuelvan artistas, usted lo mencionó ahorita, no se trata de, venga, formemos en arte para que todos pinten, para que todos dibujen, para que todos toquen instrumentos. ¿Qué porcentaje de los que pasan por la escuela o las redes de música se vuelven músicos de concierto? Muy poquitos, ¿cierto? Los hay, por supuesto, que siguen una carrera profesional, pero por lo demás se vuelven ciudadanos sensibles, que autoagencian, abren parches de hip hop, abren bares y se cierran por la pandemia, y pasan tantas cosas, pero que por supuesto hacen que la ciudad se pluralice. Y en ese sentido yo siento que hay dos conceptos claves en la noción de ciudadanía contemporánea. Lo decía ahorita, generar confianzas y complejizar la idea de ciudad, volviéndola plural, volviéndola diversa. En el sentido que todas las manifestaciones que antes eran una sola, que tal vez pasaban en los museos o en los salones de conciertos o en los salones de té hace más de 50 años, ahora ya pasen en las calles y de manera tan diversa, que no solamente son artísticas, sino que también son turísticas. Hace poco el Parche de Caliche, arriba en Ciudad Frecuencia, en Castilla, ¿qué hacen ellos? Una especie de ruta punk, de la historia del punk en Castilla. Es una ruta turística. Le dicen, hombre, aquí este parcero tocó la primera vez con Desadaptados, tal cosa, y eso se vuelven, terminan después tomando cerveza y todos conversando. Entonces fíjense que es una experiencia artística, histórica de ciudad, de unos ciudadanos que hasta hace poco consideramos outsiders y que ahora son ciudadanos claves, creativos, participativos. Entonces, en fin, siento que hay que complejizar la idea del ciudadano, hay que entender que el ciudadano ahora se autoagencia, es creativo, la creatividad también es un valor importante, la creatividad es un valor democrático también, todos tenemos derecho y lo ejercemos, participamos desde la experiencia creativa y esta ciudad lo permite, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, pensar de manera compleja la noción de ciudadano, pensar de manera la noción de ciudad y pensar también de manera expandida, como le dicen los académicos ahora sí, a la experiencia artística, a la experiencia estética. Gracias, Pablo. Y antes de revisar si alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta, quisiera cerrar, Camila, con especialmente en este país y en esta ciudad hay una pregunta como lo que lo estabas diciendo ahora, ¿cierto? Como cómo sana el arte, cómo repara el arte, cómo recompone el tejido social, cómo ha sido, cómo lo has visto que sucede ese trabajando con jóvenes en Casa de las Estrategias. Bueno, de varias formas. Yo también pensando que recompone, que alivia individualmente, pero tiene también ese sentido como, sobre todo, pues como muy, muy colectivo, ojalá, de plantear una pregunta, hacer un reclamo, incomodar con algo, salir a la calle, el cuerpo mismo. Hay una cosa como con la corporalidad que me parece que se vive mucho también ahora, o en las paredes, ¿cierto? Pero lo que nosotros hemos percibido, digamos, como que dialogamos con esto todo el tiempo, sobre todo con jóvenes muy jóvenes, y con el contexto sobre los jóvenes y adolescentes, no solo local, no solo de este país, sino mundial. Hay unos cambios en las dinámicas de relacionamiento, de consumos, de un montón de cosas que están cambiando muy rápido. Entonces, como esta dualidad entre lo colectivo y lo individual, porque también hay un encierro muy impresionante como a
como a hacer las cosas solo, a sacar mis cosas solo, a expresar mis cosas solo, versus también una cosa que también ocurre, pero ojalá pues pudiéramos seguir promoviendo de manera más amplia, es lo colectivo y sobre todo con un valor que en la juventud es muy importante, es el valor de la amistad, ¿cierto? Como también la amistad, como juntarse con un par, como compartir experiencias de vida o situaciones, y cómo se vuelve también la amistad como un espacio de creación que parte también como de juntarse, ¿cierto? Como esa retaguardia que ocurre en la amistad. Pero también con el desafío de lo individual y, si se quiere, del individualismo también que fomenta tanto este sistema. Y hay otra cosa que nos gusta mucho hacer, y es como unir un poco el juego como con la cultura, ¿cierto? Como esa transición entre juego y cultura, porque muchos de los jóvenes y las jóvenes con quienes trabajamos han tenido como una niñez muy negada, ¿cierto? Como que también les toca pasar muy rápido a la adultez para traer plata a la casa, para entender cosas de más grandes, también pues con el cuerpo, con un montón de cosas, como que pasa muy rápido la niñez, entonces como empezar también una práctica artística como desde la lúdica, ¿cierto? Desde recuperar esa niñez y jugar y hacer cosas y pensar que también de alguna forma estas expresiones artísticas empiezan como un poco jugando, sobre todo cuando uno está tan joven. Entonces eso también creemos que ahí ocurren cosas muy maravillosas, como devolver esa niñez a través del juego, y también pensar en los formatos, que esto también ha cambiado un montón, ¿cierto? Entonces, como hay una transición, esto que va a decir, pues me les voy a meter al rancho, yo no tengo como mucha, pero desde la observación del trabajo con ellos y con ellas, como esta transición entre el arte y las comunicaciones, como cómo la ayudamos a canalizar, cómo ayudamos pues como a generar como un proceso crítico también, pero cierto, como expresividades también más como de identidades propias o colectivas. Ahí también hay una pregunta, pero se utiliza mucho también esos formatos y estamos pues relacionándonos con jóvenes muy jóvenes, entonces ayudar a esos formatos. Y las transiciones, ahorita hablaban que los rockeros, los raperos, y ahora hay un montón, pues yo siento que también con los jóvenes hay un montón de tránsitos todo el tiempo, ¿cierto? Es más difícil clasificar. Incluso pues la forma pues que yo creo que ya nos ha tocado a todos y a todas las que estamos acá y no somos tan jóvenes, pues incluso el tránsito en el género, ¿cierto? No dejarse clasificar tan fácil, no dejarse clasificar, entonces ya no es tan sencillo en jóvenes muy jóvenes, ¿sabes qué? Punkero, no, rap, eso está más difícil y a mí me parece también como una expresión de cierta manera como artística al nivel del cuerpo que se expone. Como performático. Sí, como muy performático sobre todo. Entonces no dejarse clasificar, como que me permitan transiciones permanentes y coger un poquito de acá y de acá. Y también pues que eso es lindo, pero entonces uno también puede acompañar como bueno y esas transiciones también de qué tradiciones vienen y cómo ayudarlos, sobre todo, que es una preocupación ahí, es cómo ayudarlos a tener mucho rigor también, ¿cierto? En el sentido, o sea, el arte es mucha expresividad, pero también es importante que haya rigor en el sentido de qué se está denunciando y por qué, de qué se está hablando y por qué, pero también cuál es la tradición artística de la que venimos y que bien importante pues ser constantes y rigurosos. Entonces esas transiciones también son interesantes de ver, de acompañar, de entender y pues también
el movimiento, ¿cierto? Como moverse mucho es bien bacano con ellos y con ellas. Muchas gracias, Camila.